Mi sacrificio provoca que en ti no se una la tierra. Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar aquí a través de esta plataforma que sin duda es de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios ha tomado control de estos medios para darnos a través de ellos a conocer su palabra, a comunicarse con nosotros, ¿verdad? Que nosotros sigamos adelante avanzando en el conocimiento de Dios y sobre todo, ¿verdad? En el evangelio de su palabra, de irlo compartiendo, porque escrito está a través de su palabra que Él no vendrá hasta que su palabra sea predicada en toda la tierra. Entonces creo que a través de estos medios la plataforma Dios ha tomado control y está avanzando, está predicando el evangelio a toda criatura, y es algo, verdad, que a nosotros nos hace entender que pues que Cristo viene pronto, porque su palabra se está cumpliendo, su palabra se continúa cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? La palabra tanto que Él establece en la Biblia como la que ha establecido para la vida de cada uno de nosotros. Y Dios bendiga a las personas. Déjame nada más que no le entiendo aquí a la otra de esta del YouTube, ¿verdad? Que en esta ocasión, ¿verdad? Doy gracias a Dios que, mira, la hermana Olga, Gisa, Jesús, Rosa, todas las personas que se están conectando, espero que la palabra que hoy Dios trae a nuestras vidas, como su Santo Espíritu nos decía, llegue a nuestro corazón, llegue, ¿verdad?, a nuestro interior, traspase nuestro entendimiento, traspase nuestro pensamiento, llegue a nuestro corazón para que dé el fruto que Dios quiere que tengamos, para que esa palabra haga lo que Dios quiere que haga, porque dice la palabra que Dios envía no regresa a él vacía, sino que hace lo que Dios ha determinado hacer, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros dejemos que la palabra trabaje a través, ¿verdad?, de lo que Dios ha establecido en nosotros. Y te digo, le demos la oportunidad, porque muchas veces la palabra tú la escuchas, pero no la recibes. Es muy diferente cuando nosotros recibimos a escuchar, ¿verdad? Porque yo le digo a la iglesia, mira, Dios la bendiga, hermana Olga, Dios bendiga su vida, ¿verdad? Yo le digo a la iglesia, es muy diferente cuando usted escucha que cuando usted recibe. Porque la palabra, si hay 20 personas en la iglesia, las 20 personas escucharon esa palabra, pero no las 20 la recibieron, porque las personas que la reciben son las personas que le dan oportunidad a la palabra de entrar en su corazón, de entrar a su vida, de escudriñar sus pensamientos, de escudriñar, ¿verdad?, lo que hay dentro de nosotros, y darle la oportunidad de trabajar. Entonces, eso es cuando nosotros decimos, recibiste la palabra. Porque pues escucharle, digo a la iglesia, aquí no hay ningún sordo, todos la escuchan, pero recibirla es muy diferente. Entonces nosotros queremos a través del Espíritu Santo que tú no solamente oigas, sino que recibas la palabra para que llegue a tu corazón, transformando tus pensamientos, transformando tus ideas, transformando tu manera de pensar. ¿Para qué? Para que tengas conocimiento de Dios, para que recibas de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces la gente no recibe porque no está capacitada para hacerlo. O sea, Dios suelta una palabra de sanidad, Dios suelta una palabra de restauración, Dios suelta una promesa, pero tú no estás capacitada porque tú en tus pensamientos esa palabra no es para mí, esa palabra va dirigida para alguien más, esa palabra no puede ser para mí porque mira yo tantas veces que me he equivocado, esa palabra es para la hermana tal porque ella sí está firme en la iglesia. Entonces tú mismo o tú misma
eres el que está parando esa palabra para que edifique tu vida, para que cambie tus pensamientos, para que trabaje en ti. Entonces, por eso nosotros le pedimos al Espíritu Santo de Dios, Señor, que la palabra que tú vas a dar en esta noche llegue al corazón de las personas, pase el oído natural y la reciba en el oído espiritual para que te dé la oportunidad, porque tú le tienes que dar la oportunidad a Dios de conocerlo, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, sí he escuchado de Dios, pero yo creo que Dios solamente quiere a la gente buena. O hay gente que te dice, bueno, yo creo que Dios nada más escucha a los buenos, nada más escucha a los pastores, nada más escucha a los que van a la iglesia. No, no, no. La palabra dice, un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo echaría fuera, jamás lo dejaría fuera, jamás lo haría a un lado, ¿verdad? Entonces todos esos pensamientos negativos impiden que tú recibas y que tengas el conocimiento de Dios, que digas, bueno, hay un Dios misericordioso que dice su palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿verdad? Y cuando el Eterno dice, nuevas son sus misericordias cada mañana, uno de los términos de misericordia es que Dios te libra o Dios te hace libre de un castigo, de una carga, de un yugo, ¿verdad? De quizá algo que tú merecías. Esa es una de las tantas definiciones que la misericordia de Dios abarca, alcanza. Entonces, cuando el Eterno a mí me dice, nuevas son tus, cuando yo digo, nuevas son tus misericordias cada mañana, ¿verdad? Yo entiendo, ok, cada día yo tengo una oportunidad para levantarme, para ser diferente de parte de Dios, y ahí es donde vamos a entrar al consejo de la palabra. O sea, la Biblia me dice que de parte de Dios yo tengo la oportunidad cada día de empezar de nuevo, de comenzar nuevamente, de querer hacer las cosas diferente, de arrepentirme y regresar, porque en esta ocasión vamos a hablar en una cita del hijo pródigo, ¿verdad? Pero ahorita te voy a decir dónde vamos a poner esos versículos del hijo pródigo, porque es necesario que primero empecemos a hablar de esa oportunidad que todos tenemos nosotros diariamente de ponernos en pie, de levantarnos, ¿verdad? A mí la palabra me enseña que bueno fuera, iglesia, que conociéramos al Señor mucho antes, ¿verdad? Porque la palabra a mí me enseña que hasta que no suene la trompeta hay oportunidad de arrepentirse. La palabra a mí me enseña de dos ladrones que fueron crucificados juntamente con Jesús. Y uno de ellos en el último momento de su vida, ¿verdad? Se convierte a Cristo cuando lo reconoce y cuando le pide, ¿verdad? Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces el ladrón ahí a través de esas palabras está reconociendo, yo reconozco que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Yo reconozco que tú eres Jesús, el Rey, ¿verdad? Este ladrón lo reconoce al último momento de su vida y el eterno Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le regala la salvación porque él lo reconoce a Jesús, ¿verdad? Y gloria al Eterno porque yo creo en esa misericordia, ¿verdad? Y en esa gracia y en esa fidelidad del Padre, que en el último momento Dios manda personas. A mí me ha tocado ministrar personas que, bueno, en el último momento he ido a los hospitales y ya están desahuciados, ya están para morir, y Dios nos da la oportunidad que en ese último momento hacen la confesión de fe, aceptan a Jesús, se arrepienten, y yo creo firmemente que partieron con el Señor, ¿verdad? Entonces, te digo, esa es la misericordia y la gracia de Dios, pero muchos no tienen esa oportunidad. Muchos, la muerte de repente te sorprende, te llega sin avisar, ¿verdad? Yo le digo, Señor, gracias porque estas personas pudieron quizá en un momento agonizante arrepentirse como el ladrón, pero otras personas no, la muerte les llega de una manera repentina y no sabemos. Yo no te voy a decir se perdieron, no, eso Dios me guarde, a mí no me corresponde juzgarlo, ¿verdad? No sé, eso ya son asuntos del Eterno donde yo no me voy a meter, pero, ¿verdad? La palabra me enseña que yo día a día tengo la oportunidad de levantarme
y de empezar de nuevo, cuando dice nuevas son tus misericordias cada mañana. Entonces aquí yo te hago ver esto para que tú entiendas que tenemos una puerta, que Dios abrió una puerta antes de que Él regrese. Por eso dice que hasta el sonar su trompeta, Dios abrió una puerta hasta que Él regrese para que nosotros, ¿verdad?, vengamos al arrepentimiento que Él quiere y necesita en nuestros corazones, en nuestras vidas, para ser salvos. Entonces, cuando Dios dice, nosotros declaramos, nuevas son tus misericordias cada mañana, Él abre una puerta y dice, todos los días hay una oportunidad de arrepentirse. Todos los días hay una oportunidad de comenzar de nuevo, de volver a los caminos de Dios. Todos los días, a cada instante, basta una oración. Pero ¿qué necesito yo, verdad? Aquí es donde vamos a entrar. ¿Qué necesito yo para tomar esa oportunidad? Para que la oportunidad que Dios me está dando, yo no la rechace y yo empiece una nueva vida, comience un nuevo camino, ¿verdad? Me canse de vivir, porque casi siempre ocurre eso. Cuando nos cansamos de vivir en esa monotonía, cuando nos cansamos de vivir en esa perdición, cuando nos cansamos de vivir bajo el mismo yugo, cuando, ¿verdad?, nosotros nos cansamos, dice la palabra, mira, yo te voy a hablar en el libro de Lucas capítulo 5, versículo, yo te voy a hablar del 17 y del 18 para yo no extenderme tanto, pero esta palabra habla del hijo pródigo, un hijo, ¿verdad? Dios la bendiga, hermana Tommy. Un hijo que tenía todas las bendiciones del Padre, que tenía todo el amor, que tenía todas las bendiciones del Señor, del Padre, ¿verdad? Como la palabra nos enseña aquí, y que él se apartó del Padre, se fue y derrochó todas esas bendiciones. Entonces nosotros ahí nos podemos identificar, porque creo que nosotros en diferentes ocasiones o antes, ¿verdad?, nos hemos apartado de Dios, siendo que Dios tiene muchas bendiciones para nosotros, siendo que Dios nos dice, mira, no te apartes de mí, quédate aquí conmigo, porque puede pasar esto, va a venir aquello, va a venir acá, y yo aquí te puedo proteger. Porque mira, la palabra, les digo, a nosotros nos encanta recitar el Salmo 91, y dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, y ay, gloria a Dios, y en una ocasión el Eterno ministra mi vida con este Salmo, y me dice, mira, Mabel, y dice, el que habita. O sea, tú tienes que habitar en el Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, para que todo el salmo se cumpla en tu vida, para que toda la palabra se cumpla en tu vida. Entonces, ¿cómo se va a cumplir la palabra si tú no estás habitando con el Señor? Si tú te has apartado, si tú te has ido, si tú te has desviado en una dirección correcta a la que Dios quiere para tu vida, ¿verdad? Entonces nosotros quisiéramos nunca haberlo hecho, ¿verdad? Pero lamentablemente en ocasiones lo hacemos. Nos apartamos del camino de Dios, desperdiciamos las bendiciones que Dios nos ha entregado, malbaratamos lo que Dios nos ha dado, y peor aún, perdemos las oportunidades que Dios tiene para nuestras vidas. Pero ahí no se acaba todo. O sea, lo que yo quiero que tú entiendas, que si tú y yo nos identificamos, porque yo no estoy aquí para tirársela a nadie, yo te hablo de procesos que he pasado, de pruebas que he pasado, situaciones que he enfrentado, para que tú veas que entre tú y yo no hay ninguna diferencia. La única es que yo le estoy sirviendo a Dios y le he entregado mi vida al Eterno, pero cometo errores, cometo faltas, tengo que tomar decisiones, enfrento situaciones, ¿verdad? Y lo que a mí me ha ayudado y lo que a mí me ha sostenido es que llegué a los caminos del Eterno y día a día lucho. Trato de luchar por mantenernos en ellos, por mantenerme en esos caminos, por mantenerme en esa palabra, por mantenerme tomada de la mano del Señor, que si caigo, levantarme y volver a tomar la cruz, que si me equivoco, todo eso, ¿verdad? Para que tú entiendas que todos nosotros tenemos la oportunidad. No importa de dónde nosotros vengamos, no importa lo que nosotros hayamos hecho, tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de tener ese despertar, porque aquí el hijo pródigo tenía todas las bendiciones, gozaba de todas las bendiciones en casa de su padre. ¿Y cómo lo voy a poner yo eso ahorita?
que tenemos todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque habitamos en la presencia de Dios. O sea, habitando en la presencia de Dios, dice la palabra, pelearán contra ti. O sea, la palabra dice, si van a venir pleitos, si van a venir situaciones, dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. Entonces, yo estoy habitando en la presencia del Eterno y yo creo firmemente que lo que se va a levantar, lo que se ha levantado o lo que se levantó en contra mía va a caer porque el Eterno ya me dio su promesa. O sea, esa es la diferencia de habitar bajo la presencia del Altísimo, ¿verdad? Dios te bendiga, Claudia. Entonces, es una diferencia cuando nosotros estamos habitando ahí. Y el hijo pródigo que está en Lucas capítulo 15 habitaba en esa presencia, vivía bajo esa presencia, vivía bajo esa cobertura, pero lamentablemente él se quiso salir de esa cobertura y le dijo, dame lo mío para irme, ¿verdad? Y él se aparta y derrocha las bendiciones del Eterno, derrocha quizá la buena salud, derrocha porque nosotros por habitar en la presencia de Dios, bajo los caminos, bajo la presencia del Omnipotente, nosotros tenemos un sinfín de bendiciones que nosotros vamos a ir perdiendo si nosotros nos apartamos del camino de Dios. Mira, yo te voy a dar el ejemplo de una planta. Una planta cuando está pegada a la rama está verde, ¿verdad que sí? Cuando está pegada al tronco, perdón, ¿verdad? La planta está pegada a la rama. Pero si tú la rama, perdón, esa rama tú la cortas y la pones a un lado por un tiempo, va a estar verde. ¿Por qué? Porque por ella todavía está corriendo la salvia que le dicen, que la nutrió, pero llega un tiempo donde esa rama que cortaron del tronco, que es la fuente de la savia, se va a secar. Las que saben de planta lo saben. Entonces, ¿verdad? Mientras permanezca unido ahí, va a tener ese vigor, va a tener ese verdor. Pero, Dios te bendiga, Merari, cuando cortas la rama, por un tiempo se ve bien, pero después se empieza a secar, se empieza a marchitar. ¿Por qué? Porque ya la apartaste del tronco, ya la apartaste de la fuente. Entonces nosotros nos apartamos del Señor y por un tiempo nos puede ir bien, por un tiempo podemos ver que las cosas están bien, pero se va a ir deteriorando. ¿Por qué? Porque ya no estamos conectados a la fuente de su presencia, que es la que hace que fluyan todas esas bendiciones. Entonces, por eso yo le digo a la iglesia y le digo, a mí no me va a dejar mentir, porque yo en ocasiones, yo estoy en la iglesia, ¿verdad? Estoy sirviendo, gloria al Eterno, me permite ser pastora y todo, pero en determinados momentos de mi vida yo he viajado. Y recuerdo en una ocasión yo viajé a una ciudad grande y no conocía a nadie, no tenía automóvil, no sabía mucho. Entonces, a pesar de que te voy a ser sincera, por eso yo le digo la importancia que es congregarse y estar siendo parte de una iglesia, recibiendo la palabra que es viva y que es eficaz. Les digo a la iglesia, yo lo viví en carne propia, que cuando me fui a vivir a otra ciudad y como no tenía carro y uno de volada empieza a poner excusas, oraba, leía la palabra, ayunaba, el Espíritu Santo me administraba, pero al momento de estar pasando el tiempo y yo no estar recibiendo la palabra, yo no estar en la iglesia, yo no estar en la adoración, en la alabanza, yo sentía que algo dentro de mí se iba secando. Entonces recuerdo que en esa ocasión tuve que buscar una iglesia que me recuerdo en ese tiempo Diana Mendiola, no sé si la conocen, ministraba mi vida. Y recuerdo que ella tiene conocidos a nivel mundial. Y recuerdo que yo le dije a ella, estoy en tal ciudad, yo necesito que tú me recomiendes una iglesia. Y ella me dice, mira, ve con los pastores tal. Y recuerdo que yo tenía que agarrar un taxi y tenía que pagar porque mucha gente, hasta coda es para eso. Entonces tenía que pagar el taxi ida y vuelta y un merequetengue, pero yo sentí en mi necesidad, en mi espíritu de recibir esa palabra. ¿Por qué? Porque me había apartado de la presencia que el Eterno manda en la iglesia, de la bendición que hay a través de la iglesia, a través de la alabanza, a través de la predicación. Ustedes lo pudieron sentir con esta pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te apartas. Entonces, el mensaje de hoy es
que si tú te has apartado, que si tú te has quedado fuera, que si tú te has desviado, no te quedes ahí, porque dice el Eterno, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. O sea, Dios te tiene una nueva oportunidad, Dios te tiene un nuevo comienzo, Dios te está diciendo, puedes continuar adelante, puedes venir junto a mí, puedes venir conmigo. Pero ¿qué necesita la iglesia? Y digo la iglesia porque muchos de la iglesia, muchos están dentro de la iglesia, pero no han dado ese paso, no lo han hecho. Entonces dice, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita esta persona que se quiere acercar a Dios? Y lo vamos a leer en el libro de Lucas, vuelvo y te repito, capítulo 15, versículo 17 y 18, dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y volviendo en sí, estamos hablando del hijo pródigo. El que volvió en sí fue el hijo pródigo. El que se le reveló al padre, le pidió su herencia y se fue de la casa de su padre. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y fíjate muy bien lo que él dijo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Dice el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y dice el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. Padre bendito, Señor, gracias te doy por esta palabra. Padre, te pido que tu Santo Espíritu continúe ministrando, Señor, nuestra vida. Que tu palabra sea la que continúe dando forma, Señor, a la vida, Señor, de cada uno de nosotros a través de este mensaje, Señor, que podamos alcanzar la plenitud de él, Señor, para que esta tu palabra llegue a nuestros corazón como una soldadura, como un punto fuerte, dando firmeza, y podamos adelante, Señor, seguir escuchando tu palabra, acercarnos a ti confiadamente como lo establece, Señor, tu palabra, creyendo que como aquí lo acabamos de leer, vendrás a nosotros en misericordia y nos darás la oportunidad, Señor, de comenzar y de despertar, Señor, nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mira, aquí vemos, estábamos hablando de qué necesitamos nosotros para aprovechar esa oportunidad que Dios nos da de comenzar de nuevo, de ponernos en pie nuevamente, de recuperar la posición que tenemos en Cristo, pero que ya habíamos perdido por nuestra desobediencia. Mira, él estaba, el hijo pródigo del que nos habla la Biblia en el capítulo 15, él estaba en la casa de su padre, él gozaba de las bendiciones de su padre, pero él se aleja, por lo tanto las perdió, ¿verdad? Perdió la posición de hijo, perdió la posición de mandar. Y lamentablemente, como dice la palabra, fuera de mí, porque aquí el Padre y la casa en el Espíritu representa al Señor y la cobertura del Omnipotente. Entonces la palabra dice, fuera de mí nada podéis hacer. Y nosotros te acabamos de dar un ejemplo de cómo nuestra vida se va secando cuando nosotros permanecemos fuera de Dios. Mira, el mundo te engancha creyendo que lo que nosotros necesitamos es un carro del año, que lo que nosotros necesitamos es una casa, que lo que nosotros necesitamos es una bolsa, que lo que nosotros necesitamos es un esposo bien guapo, que lo que nosotros necesitamos es $1,000,000 para ser feliz, y todas esas cosas. Y las personas que Dios les ha dado la oportunidad de tener todas estas bendiciones, pero que no tienen a Cristo, saben y reconocen que en ellos hay un vacío que solamente la presencia de Dios puede llenar. Porque si no, no viéramos a tantas personas con muchísimo dinero perdidos en el alcohol, perdidos en la drogadicción, perdidos, ¿verdad?, en la vanidad. Y un ejemplo de eso son los artistas, que pueden tener mucho, pero te da tristeza ver cómo salen. A mí me ha tocado ver esas personas
reportajes donde mira la vida que lleva o mira cómo está a causa de la droga. Y yo digo, no es que no es falta de dinero lo que los hace buscar eso, ¿verdad? Esos vicios. Entonces la persona puede testificar y puede decir, uno de ellos, ¿verdad? Puede decir, ¿sabes qué? Yo tenía todo eso, pero de nada me servía. ¿Por qué? Porque necesitaba a Dios. Y un testimonio de eso tú lo puedes ver, es el de Héctor el Father, ¿verdad? Que se convirtió a Cristo y él narra cómo él podía tener toda esa vida, pero algo le faltaba y su vida se completa hasta que llega a Cristo. Te hablo de él por la dimensión en la que este personaje se movía, ¿verdad? Y tenía todos esos deleites. Entonces, vuelvo y te repito, las personas, él estaba bien, pero él se quería salir de esa cobertura. En cambio, las personas que quizá no tenemos todas esas bendiciones y no hemos tenido todas esas oportunidades, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos, ¿verdad?, que no nos conformamos con tener poquito, porque claro que no, tenemos un Dios que bendice en abundancia, pero sabemos que si la camioneta del año viene de una bendición de parte del Padre que me ama, que tengo y reconozco en mi vida, la bendición, el gozo y la alegría es mucho más grande, ¿verdad? Igual que si no la tengo. O sea, no soy dependiente de eso. Entonces este hijo pródigo se va de la casa del padre y empieza a perder esas bendiciones, pero fíjate muy bien que vuelvo y te repito, es lo que todos nosotros necesitamos. Él tuvo un despertar. Cuando él dice volviendo en sí, la Biblia me está hablando de un despertar, porque hay gente que tú le puedes hablar y hablar y hablar y hablar, pero mientras no tengan ese despertar, nada va a suceder, ¿verdad? Mientras no tengan fíjate muy bien, tiene ese despertar y tiene esa convicción de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a través de la que el hijo pródigo habla, él está diciendo, él despierta cuando dice volviendo en sí, y él se arrepiente y él reconoce, cosa que tú y yo debemos hacer, pasos que tú y yo debemos dar en el camino del Señor para estar bajo su cobertura, reconocer, despertar, reconocer, ¿verdad? Y darle la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque te digo, gente de la iglesia está dentro de la iglesia, pero está llena de orgullo, está llena de soberbia, que no despierta, que no se arrepiente, que no reconoce, ¿verdad? Entonces yo le digo a la iglesia, el Eterno me ha enseñado, Dios no hace fuera ninguno, no, pero el Eterno, esa persona lo procesa hasta que su corazón se quebrante y tenga el despertar y tenga el arrepentimiento y tenga el reconocimiento genuino para empezar a trabajar con su vida, porque la Biblia dice que al orgulloso Él lo mira de lejos. ¿Y por qué lo mira de lejos? Porque con una gente orgullosa Dios no puede trabajar. Con una gente que no reconozca, no te digo que no reconozca a Dios, que no reconozca la misericordia, que no reconozca la gracia, ¿verdad? Dios no puede trabajar. Por eso dice, lo mira de lejos, no lo desecha, claro que no, pero se espera a que esa persona, como el hijo pródigo, ¿por qué aquí tú crees que la palabra dice que el padre no fue a buscar a su hijo? Fíjate muy bien. El padre que conoce a su hijo, el que se aparta de él, no va y lo busca. Y no es porque lo haya dejado de amar, porque la palabra acabamos de leer en el versículo 20, la palabra me enseña que él lo vio de lejos, se llenó de gozo su alegría y va y lo recibe. O sea, no lo dejó de amar, pero esperó que la vida lo procesara, porque me imagino que como padre le dolió su corazón al ver a su hijo que se quería ir, quizá con orgullo, quizá con rebeldía, quizá con malos pensamientos, le dolió. Pero dijo, no voy a poder hacer nada hasta que él reconozca, hasta que él se humille, hasta que por él mismo, ¿verdad?, tenga esa experiencia, y lo dejó ir. La Biblia dice que le dio sus bendiciones, le dio su herencia y lo dejó ir. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en esos puntos. O sea, dice Dios, tú quieres disfrutar de mis bendiciones, tú quieres disfrutar de esa oportunidad que yo tengo para tu vida, de empezar de nuevo, de corregir tu vida, de corregir tus pasos, y todos vamos a decir, sí, Señor, porque en determinado momento, por más bonito que se vea una vida sin Cristo, pesa.
Por más que tú digas, ay, mira, una vida de libertinaje pesa. Por más que tú digas, ay, no, yo soy feliz porque todos los días tomo. Yo soy feliz porque todos los días me drogo. Yo soy feliz porque todos los días me acuesto con una mujer, con un hombre diferente. Yo soy feliz porque puedo ir a hacer esto, puedo ir a hacer aquello. Pero cuando no está Cristo, eso te pesa, eso te harta. Si no estuvieras tú llorando, estoy harto de esta vida, estoy harto de esta condición, estoy harto de vivir así. Pero es lo que Dios necesita, ese despertar en la vida de nosotros, ese volver en sí y reconocer, porque fíjate, Él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, Él reconoce, en la casa de mi padre estaba mejor. En la casa de mi padre era mejor. Y dice, me levantaré e iré con él, e iré con mi padre. Pero fíjate muy bien, Él reconoce y dice, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Cuando nosotros vamos delante de Dios y le decimos, Señor, lo reconocemos. Lo reconozco, por eso es como yo digo, lo importante de ir a presentarte delante de Dios sin una careta, sin una mentira, sin una farsa, sin una hipocresía, porque hacerlo así lo único que estás poniendo es una barrera para que Dios no pueda trabajar en tu vida. Pero cuando el corazón contrito y humillado va y reconoce y le dice, Padre, he pecado. Mira, reconozco que los caminos que he llevado no me han llevado a nada bueno. Mira, Señor, reconozco que las decisiones que yo tomé son las que ahora me tienen en esta posición. Porque otra de las cosas que yo te digo en el amor de Cristo, que una persona que no reconoce, no avanza. Una persona que está echándole la culpa a alguien más constantemente, es que si yo no soy feliz es por esto, es que si yo es por aquello, es que fulano tiene la culpa, es que mangano, es que perengano. Mira, Dios tiene una puerta llamada sanidad para tu vida. Que si tú llegas, que si tú tocas, que si tú le buscas, como dice la palabra, que si tú le pides, recibes, Él te sana, sin importar lo que tú hayas pasado. Porque cuántos drogadictos se han convertido al Eterno y hoy pueden testificar, Dios me sacó de las drogas. Cuántas personas que hoy son viudas o son viudos, ¿verdad? Pueden testificar, perdí a mi ser amado, perdí a mi hermano, perdí a mi familiar, pero Dios sanó, restauró mi corazón y ahora continúo de pie. ¿Cuántas personas que han sido violadas, que han sido ultrajadas desde niños, están en un altar? Uno de ellos es el evangelista, el pastor Ángel Morel, con un testimonio tan tremendo, pero también con una unción tremenda que Dios los usa. Todos tenemos diferentes testimonios para que tú, ¿cuál es la situación de la cual tú no quieres salir ahorita? Porque hay gente encadenada echándole la culpa a otra persona. Hay gente en la iglesia que no desarrolla un ministerio, y te lo digo de parte de Dios. Hay gente en la iglesia que no desarrolla un ministerio. ¿Por qué? Porque le continúa echando la culpa a alguien. Si yo no crezco es porque en el año 1520 una hermanita vino y me ofendió. Si yo no crezco en la iglesia es porque en el año 1520 la hermanita Sutana me torció el pico y por eso yo no volví a la iglesia. Y que si yo no esto y que si yo no lo otro. Mira, la iglesia está llena de gente imperfecta, como tú y como yo. Pero uno permanece en la iglesia no por las personas. Yo te voy a ser sincera, yo no estoy en la iglesia por las ovejas, porque no saben las heridas y las puñaladas que me han dado. Yo no sigo en el pastorado por las ovejas. Yo continúo ahí ministrando porque Dios ahí me tiene, porque Dios me ha fortalecido para seguir en el llamado que tiene para mi vida. Yo ya no tuviera ministerio, yo ya no siguiera adelante si yo dijera, ay no, es que la hermana Sutanita, el pastor Sutanito, el pastor aquel, yo me acuerdo cuando me hizo aquello, cuando el pastor fulano vino y me hizo. Hay gente que tiene detenido su ministerio por esto. Porque en la iglesia tal,
porque el pastor tal, porque el hermano tal. Si esa palabra que tú recibiste del siervo, del evangelista, del misionero, del hermano, no venía de Dios, porque a veces no le atinan y nomás se ponen a hablar por hablar. Dices, no era de Dios. Y por eso, deséchala. La palabra en Zacarías nos dice, deséchalo, no lo tomes, pero sigue adelante. Entonces, no queremos que eso detenga. Por eso aquí uno de los pasos que él dice, él reconoce. Él reconoce su culpa, él reconoce su pecado. A veces tú le vas a decir, Señor, perdóname, porque por ser por buena gente me pasa lo que me pasa. Por ser amable, por querer servir. A veces por eso te pasan las cosas. Pero ¿quién tiene la culpa? Dios no tiene la culpa. Tú tampoco la tienes. La tiene la persona que no sabe dar, que no sabe apreciar, pero ese es asunto de él. Tú no le vas a dar la oportunidad de detenerte. Tú no le vas a dar la oportunidad de perder las bendiciones que Dios tiene para tu vida a causa de eso. Tú no lo vas a hacer. Entonces nosotros reconocemos, y yo tenía que decirte esto porque el Eterno dice, hay bendiciones que no han tomado, hay bendiciones que son requeridas, que tienes que dar este paso para que tú avances, para que tú crezcas, que le dejes de estar echando la culpa a fulanito. Hay gente que tú te topas que hasta le echa la culpa a Dios. Es que ¿por qué Dios lo permitió? Lo siento, iglesia, Dios no permite. Lo que pasa es que uno ahí se va. Uno ahí se va por esos caminos, por esas veredas que no deberíamos de haber andado. Y pasa algo y es que Dios, no. ¿Por qué no decimos, Señor, en el libre albedrío que tú me diste? Porque Dios nos dio a nosotros, de tanto amor que nos tiene, nos dio a nosotros la oportunidad de tomar decisiones. Porque Él no obliga a nadie a amarlo, ni a seguirle. Él nos da la oportunidad de decidir. Pero decirle, Señor, decidí mal. Eso nos vuelve humildes. Eso nos capacita para recibir gracia. Qué tremendo que el Espíritu Santo nos diga, no dan gracia porque no saben recibir gracia, Mabeli. ¿Te imaginas eso? Entonces, te digo, como nosotros, ahorita hablando nosotros en nuestra persona, decirle, mira, Señor, se abrió esta puerta. Tuve la oportunidad de negarme. Tuve la oportunidad de no hacerlo. Pero ahí me fui al matadero. Ahí me fui, dijera como a los chicharrones. Y reconozco que me equivoqué. Reconozco que lo que ahora estoy pagando es consecuencia de ese error. No nos hace menos humanos, ¿verdad que no? Ahora Dios nos entiende, estamos hablando con Dios. En cambio, nos capacita para recibir esa oportunidad. Porque vuelvo y te repito, la gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da a los pecadores, que Dios nos da a los que fallamos, que Dios nos da a los que nos equivocamos. Esa es la gracia. Pero si tú no reconoces en tu humanidad que tú has fallado, que tú continúas nomás por la gracia de Dios, tú no puedes recibir esa gracia. Porque el hijo pródigo, fíjate aquí, dice la palabra que él regresa. Más adelante, dice la palabra que él regresa y él reconoce, se humilla delante del Padre, reconoce que hizo mal. El Eterno nos enseña en su palabra que el papá, gozoso, alegre de que su hijo regresó, le cambia el vestido, le pone zapatos, le entrega el anillo que representa autoridad y lo reposiciona en el lugar que él tenía. ¿Por qué? Porque tiempo atrás se arrepintió, reconoció y buscó al Padre. Ahora, punto número 3. Ya que volvemos en sí, ya que despertamos, ya que reconocemos nuestro pecado, nuestra falla. Punto número 3, volver al Señor.
No permitas que esa falla, no permitas que ese pecado que hiciste en 1520, no permitas que esa equivocación, no permitas que esa mala decisión, que ese mal camino que tomaste antes, te aparte de los caminos de Dios, te aparte del Eterno. Regresa a Él, vuelve a Él, vuelve a entablar la relación que tú tienes con Él, vuelve a hacerlo. No te apartes, porque aquí la palabra completa dice que Él regresa a su Padre. Hay gente que se queda en el punto número 2, que despierta, que se arrepiente, pero la vergüenza es tan grande que ya no se atreven a buscar al Señor. O las cosas que hicieron le pesan tanto y su mente está tan dañada, por así decirlo, que no recibe la gracia y la misericordia del Eterno y continúan presos en esa. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Ahorita el Eterno me lo traía nuevamente. A mí me tocó ministrar a una persona, a un varón, a un hombre, que tenía cosas en su pasado desagradables y cosas de las cuales él no se sentía orgulloso, sino que se sentía arrepentido y con vergüenza. Y a mí me toca ministrarlo. Y el Eterno, yo anoche compartía este mensaje en la iglesia porque el Eterno hacía referencia también en unas cosas. Entonces el Eterno me muestra, yo a este hombre me toca ministrarlo y el Eterno le da palabra de salvación, de sanidad, de restauración, que no importa lo que haya hecho, si él se arrepiente puede seguir adelante, puede buscar al Señor, que Dios vino a buscar a los arrepentidos, Dios vino a buscar a los pecadores. Una palabra maravillosa, una palabra llena de amor que viene del Padre, ¿verdad? Entonces él escuchaba y él, fíjate muy bien, él escuchaba la palabra, pero él no la recibía, que era de lo que empezamos a hablar en esta noche, que no es lo mismo escuchar que recibir. Él me estaba escuchando porque él no está sordo. Y el Eterno me muestra y me dice, mira, Mabeli, lo que está pasando en estos momentos. Y me muestra una prisión, me muestra una celda. Si tú no has estado en la prisión, tú puedes verlo en las novelas o en las películas o en la tele, ¿verdad? Son como medios cuartos y enfrente tienen reja y tienen una puerta donde se abre y se cierra para entrar y salir de esa prisión, de esa celda. Entonces, el Eterno me muestra a ese hombre sentado dentro de la celda y la puerta de esa celda abierta. Fíjate qué tremendo. La puerta de esa celda me la muestra abierta y pasando la puerta esa había un plato de comida que representaba la palabra que Dios estaba dando en ese momento. Entonces me muestra cómo este hombre sale y come. O sea, sale y escucha la palabra. Pero ya una vez que la come y la recibe, por su mente estar dañada, por sus pensamientos estar cautivos por Satanás, me mostraba el Eterno cómo la comía, pero se daba la vuelta y volvía y se sentaba nuevamente en la prisión. Así es horrible. Sí, Polo. Iba y se sentaba nuevamente. Pero yo podía ver, ojo, Polo, en esa visión que Dios me mostraba, que la puerta estaba abierta. Él quería permanecer en esa prisión espiritual, hablando de una prisión espiritual. Él salía y recibía la palabra que lo podía hacer libre, pero él decidía volver a la posición de la prisión espiritual cuando desechaba la palabra. Cuando decía esa palabra no es para mí, cuando decía esa palabra no es para mí, no tengo oportunidad para mí porque yo he participado en secuestros, yo he participado en esto, yo he participado en aquello, yo he participado allá y yo le decía, bueno, si tú has hecho todo eso y continúas con vida es porque Dios tiene un propósito para ti. Es porque, bueno, no es algo de lo cual te sientas, ¿verdad?, orgulloso, pero estás vivo y tienes que seguir viviendo. Y hay un Dios maravilloso que puede restaurar tu vida, puede restaurar tu familia y todo lo que el Espíritu Santo ministraba. Pero ojo, él quería seguir en esa posición y todavía, ¿verdad?, sigue batallando, sigue luchando.
Y espero y oro en el nombre de Cristo Jesús que Dios rompa esas cadenas y lo haga salvo en el nombre de Jesús. Pero a veces así pasa. Por eso te digo, tenemos que completar aquí lo que la palabra nos enseña a través de esta enseñanza, que el hijo pródigo, una vez que despierta, una vez que vuelve en sí, una vez que reconoce su pecado, regresa al Padre. O sea que tú y yo, después de hacer esto, vamos a regresar a Dios y vamos a toparnos, a encontrarnos con la palabra que dice: nuevas son sus misericordias cada mañana. Y que el Eterno le dice: ¿estás arrepentido? Sí, estoy arrepentido. ¿Quieres comenzar de nuevo? Sí, quiero comenzar de nuevo. Porque hace poco el Eterno ministraba mi vida y me decía: Mabel, y la Biblia, algo que ha hecho, pero esta enseñanza Dios me la ha dado en determinados momentos de mi vida, porque tenemos que tener bien en claro, ¿verdad? Que en la humanidad, y más en este tiempo, está reciando esa guerra, donde la humanidad se asusta de unos pecados, pero se abraza de otros. Cuando es pecado, me dice el Eterno, o sea, se asustan de un pecado. ¡Oh, es que cayó en adulterio! Y lo dijo la hermana mentirosa. Cuando mentir y adulterio es pecado, y pecado es lo mismo delante de Dios, ¿o no? ¿Verdad que sí? Porque la Biblia de Génesis a Apocalipsis no trae un tabulador de pecado. No dice el pecado 10 son estos. El pecado 5 es esto. No. Y ahorita la iglesia señala al que cayó en adulterio. ¿Pero quién lo señaló? La hermanita chismosa, la hermanita mentirosa, la hermanita que anda metida en la vida de las demás. Y van a empezar a poner las caritas así. Es cierto, pecado es pecado. Y si yo fallo en una cosa y el otro está fallando en otra, no me hace mejor que tú. No me hace mejor que tú. Entonces, el Eterno dice: nuevas son sus misericordias, todos debemos llegar al arrepentimiento. Que todos juntos lleguemos al arrepentimiento. ¿Por qué te digo esto? Porque si seguimos creyendo en ese tabulador de pecado, muchos se van a quedar fuera. La iglesia va a dejar a muchos afuera. Entonces aquí vemos cómo el Eterno nos da la oportunidad de tomar esa palabra para mi vida. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cómo yo la voy a tomar? Con estos 3 pasos que aprendo del hijo pródigo. Despierto, vuelvo en sí, reconozco mi pecado y regreso para con el Padre. Y seguimos adelante hasta que Cristo venga, predicando el evangelio. Que si viene y se pega algo, nos sacudimos en el nombre de Jesús y luchamos. La palabra dice: luchamos la carrera que tenemos delante de nosotros hasta que Cristo venga. Porque ahorita nosotros todavía podemos tener el título de pastores, pero todavía nos la seguimos rifando hasta que Cristo venga. Y día a día le digo: necesito fortaleza, necesito dominio propio, necesito gracia para mantenerme en tus caminos, Señor. Y cuando tú vengas no me halles fuera. No porque soy pastora. Yo recuerdo cuando, mira, yo te voy a decir un ejemplo de cómo Dios ministra mi vida cuando me llama al pastorado, para que tú veas que a mí también Dios me habla conciso y macizo. Cuando Dios me habla al pastorado, me dice: Amabeli, un ministerio no te garantiza tu salvación. Amabeli, que tú seas pastora no te garantiza tu salvación. Y me lleva en la Biblia donde dice: Señor, en tu nombre, echábamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizábamos. Y el Eterno al final condena y les dice: hacedores de maldad, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces estos hombres gozaron de un ministerio,
gozaron de la manifestación de un don del Espíritu Santo, porque profetizaron, porque echaron fuera demonios. Pero ¿a dónde fueron condenados? Al lago de fuego. Porque Él les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces el Eterno ahí, cuando a mí me habla, con esa palabra, te estoy hablando que cuando me entregó el pastorado y me da esta palabra, me leyó la cartilla. Amabel, y que tú seas pastora no te garantiza tu salvación. ¿Sabes qué es lo que garantiza tu salvación, Amabel? Que lleves una vida recta delante de mí. Y eso nada más yo y Dios sabemos cómo está mi vida delante de Él. Porque ni tú, ni mis hermanos, ni las ovejas, ni esto, nadie sabe. Porque Él dice que Él ve hasta lo más íntimo y lo más secreto. Tú conoces una parte de mi vida, la iglesia conoce una parte de mí por lo que convivimos, por el llamado, por el ministerio, mi mamá, mi hermana, mi esposo, pero no me conocen completo como el Señor, no me conocen cómo estoy delante de Dios, y Dios sí me conoce. Por eso Dios me dice que lleves una vida íntegra delante de mí, porque hay veces que se esconden para hacer lo malo, y como piensas que nadie te ve, dices, ok, pues no pasa nada. Pero la vida íntegra no la estás llevando delante de Dios. Entonces por eso que me cubro con la sangre preciosa del Cordero y le digo, Señor, dame la oportunidad. Dame la oportunidad de enmendar ese error. Dame la oportunidad de volverme a levantar como el hijo pródigo aquí lo hizo. Cuando reconoció, dijo, estaba mejor con mi padre. Que tú y yo digamos, Señor, me iba mejor cuando iba a la iglesia. Señor, me iba mejor cuando oraba. Me iba mejor cuando te buscaba. Me iba mejor cuando te servía. Dame la oportunidad. Y no importa, dice la palabra, que nuestro pecado lo echa a la más profunda mar. Nos da la oportunidad. Pero aquí el hijo reconoció y viene al padre y ya no se apartó. Entonces, a través de esta palabra, y vamos a terminar en el nombre de Cristo Jesús, espero que haya bendecido tu vida en el nombre de Jesús y que sigamos adelante, ¿verdad? Y que entendamos, porque esta palabra es para todos nosotros que queremos volvernos a poner en pie, que queremos continuar delante de la presencia del Señor, que queremos recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Yo no te voy a decir, esta palabra es solamente para las ovejas, solamente para las que están en la iglesia. No, esta palabra es para el que la va a recibir, no el que la va a escuchar. El que la va a recibir y va a decir, mira, es cierto lo que la Biblia dice, yo tengo la oportunidad, entonces yo busco al Señor, me arrepiento, reconozco y me acerco a Él. Y ahí tú habrás recibido la palabra y ahí habremos ganado un alma para Jesús. Por eso esta es una puerta extensa que se abre para todos. No solamente para uno, no solamente para los capacitados, no solamente para los que llevan tiempo en la iglesia. No, claro que no. Para el que quiera reconocer y quiera conocer a un Dios sin reservas, como el que yo conozco. A un Dios, yo no te acabaría. Anoche yo leía un libro que estoy leyendo, pues, ¿verdad? Ay, Ludovico, me van a decir. Yo leía un libro y hablaba de las virtudes, de las cualidades, de cómo podemos nosotros definir a Dios o describir a Dios. Y llegábamos a la conclusión, no terminaríamos de nombrar todas las cualidades, todas las virtudes, que Dios tiene, cómo nosotros conocemos a Dios. Yo te voy a decir, mira, yo conozco un Dios de amor. Tú me vas a decir, yo conozco un Dios de perdón. Yo conozco un Dios que sana. Yo conozco un Dios. No terminaríamos. Es mucho la definición que hay acerca de Dios. Las virtudes, la gracia es mucho. Entonces, ese Dios es el que yo quiero que tú conozcas. Que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Que nunca nos deja solos. Que sí, vienen luchas, vienen pruebas, yo no te voy a decir que no. Pero que nos da la victoria. Que siempre nos da la victoria. Y que aun cuando nosotros echamos a perder algo, mira, es como si nosotros desbaratamos algo, pero
lo ponemos en las manos de Dios y luego Dios lo arregla y nos dice, mira, ten, como nuestra vida. La echamos a perder a causa de nuestros errores, a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestro pasado, pero venimos a los caminos. Yo me identifico con este ejemplo. Venimos a los caminos del Eterno y le entregamos nuestra vida y el Eterno empieza a trabajar en nuestra vida. Y luego viene y dice, mira, lo que puedo hacer contigo, lo que soy capaz de hacer contigo, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, mira. Y luego nos muestra una persona llena de gracia y de misericordia, hablando de ese Dios verdadero, de ese Dios genuino, que ama, que perdona, que da oportunidades, que vuelve a levantar, que nos enseña a amar, que nos enseña a perdonar, que nos enseña a seguir adelante, a pesar de las situaciones que estamos pasando. A pesar de que yo siento que algo falta en mí, que me falta un pedazo de mi alma, que me falta un pedazo de mi corazón, porque perdí a un ser querido, porque me hace falta esto. A pesar de eso, porque Dios me da la fuerza para seguir adelante. Pero tú caminas con Dios. Entonces Dios espera que retomes ese camino y sigas adelante. Bajo la gracia, bajo la misericordia, el día que tú gustes. Mira, nosotros tenemos nuestros cultos el martes y viernes a las 7 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Es donde estamos celebrando nuestros cultos en el 3705 North La Joma, ¿verdad? En la ciudad de Palmville. Estamos ahí en una plaza comercial que se llama La Joma. Estamos rentando un local, gloria al Eterno. Y tenemos nuestros cultos martes y viernes a las 7 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Los sábados, gloria al Eterno, tenemos nuestro programa radial Conquistando las Naciones a las 11 de la mañana. Y cuando Dios dice, porque esto es algo nuevo para mi vida, cuando Dios empieza a poner en mí, yo me río porque van a decir que soy bien desobediente. Antes de que la pandemia empezara, el Eterno ya había puesto en mi corazón empezar estas transmisiones. De hecho, yo mandé a hacer el flyer, yo le compartí a mi esposo, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que yo voy a empezar a hacer transmisiones por las noches porque Dios me está empezando a inquietar, que tengo que empezar a hacer videos por el Facebook, aunque no me gustan, aunque yo no quiero, aunque es más trabajo, porque te voy a ser sincera, es más entrega, es más sacrificio, todo eso, ¿verdad? Pero yo ya sentí en mi corazón. Pero lo dejé como después, lo postergué. Después te voy a hablar de eso tremendo que nosotros hacemos, de postergar las cosas. Lo postergué. Después se levantó una situación tremenda en mi vida que se presentó en el mes de enero. Me ausenté un poco. Después de eso viene la pandemia y viene cuando forzosamente me tengo que ver a que el Eterno, el Espíritu Santo, vuelve y me inquieta. Y vuelve, ¿verdad? Como yo siempre le digo a la iglesia, yo como pastora, yo siento una responsabilidad, una carga, ¿verdad? Por así decirlo, de que a las ovejas yo les tengo que estar llevando alimento sano, alimento no adulterado. Yo les tengo que llevar la palabra que Dios pone en mi corazón, que Dios desarrolla a través de mi vida, a través de la enseñanza y llevárselas a ellas para que se alimenten y para que crezcan, porque ese es uno de los trabajos que tiene el pastor, pero es más o menos el principal, ¿verdad? Entonces digo, bueno, voy a tener que hacer las transmisiones porque si no podemos tener reuniones, la iglesia tiene y tenemos que seguir recibiendo la palabra. Entonces el Eterno me dice, Amabeli, en Facebook hay de todo, ¿verdad? No, me refiero a un público en general. Y la iglesia necesita otro tipo de palabra y es ahí donde nos vamos a la aplicación del Zoom y empezamos a hacer las reuniones de Conquistando a las Naciones bajo el Zoom. Nos empezamos a reunir las ovejas de la iglesia y dice el Eterno, continúas con las transmisiones en Facebook, por eso hoy estamos aquí. Te digo, yo me estoy organizando en mis horarios y todo para traerte esta palabra que, como dice su palabra, si al menos si uno lo recibe, ahorita hay 13 personas conectadas, gloria al Eterno, pero si al menos hubiera uno, gloria al Señor. Y si no hubiera ninguno, pero después lo vieran el video, gloria al Señor. Estamos haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer, ¿verdad? Por eso es que te animo y te insto a que sigas adelante buscando a un Dios poderoso. Ojo,
siempre te lo voy a decir. Buscando a un Dios fuera de la religión. Dios te bendiga, Rome, dice, yo soy tu oveja virtual. Mira, a mí, y se los digo para honra y gloria del Eterno, a mí me da gozo porque así como Rome puso, yo soy tu oveja virtual, me mandan mensajes y me dicen, pastora, gente de otras ciudades, gente de otro pueblo, gente de mi pueblo como Rome es mi vecina. Mi vecina, pues ya no vivo en Mier, ¿verdad? Pero como quiera es mi vecina. Entonces me dicen, me mandan mensaje, y te lo digo para honra y gloria del Eterno. Me mandan mensaje y me dicen mi pastora, o me dice pastora, o con una transmisión que no haga, me mandan mensaje y me dice, pastora, todo está bien porque no la he visto en Facebook. Pastora, ahora que me ausenté estas 40 días, fueron 40 días los que no estuve, estaba repleto, oye, ¿qué está pasando? No te he visto, aparte de que pues se supo, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? Pero otras personas que no sabían, ¿por qué no he hecho transmisiones? ¿Por qué no está en la radio? ¿Por qué esto? Y yo le decía anoche a la hermana Mari y le compartí a mi mamá, le digo, no sabes el gozo que yo siento de que esto traspasa, ¿verdad? De que yo puedo decir, está valiendo la pena, porque te voy a decir sinceramente, es muy difícil, pero mira, yo no me quiero enfocar en lo difícil, yo te quiero hacer entender la gloria de Dios, porque por la gloria de Dios seguimos adelante y lo hace posible, ¿verdad? Mira, Vero también siempre me está diciendo pastora y yo digo, no saben el gozo que es para mí esto, ¿verdad? Porque te voy a ser sincera, yo le digo, si es difícil, uno se enfrenta a situaciones tremendas, a pruebas tremendas, a golpes. Hace poco yo te compartí, ahora los 40 días que me ausenté, estuve detenida, estuve en un centro de detención. Y cuando llego ahí, estaba viendo todo y no me da vergüenza decirlo porque yo tengo que glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Dios se glorifica y Dios me saca de ahí con una bendición que yo jamás pensé tener y Dios me entrega todo para que yo esté de una manera firme y legal, ¿verdad? Y continúe aquí en esta ciudad predicando el evangelio. Entonces, pero eso fue al final, al principio. Yo llego, cuando eso pasa, yo llego en esa situación y estoy atravesando esa situación y literal, de verdad, iglesia, yo escuché la voz de Satanás que me dice, esto es lo que pasa cuando tú te levantas a hacerme la guerra. Fíjate lo que vino y me susurró y era tremendo lo que yo estaba pasando en esos momentos. Y él viene y me dice, esto es lo que pasa cuando tú te levantas a hacerme la guerra. Y yo me quedo así porque en medio de mi gongoja, estaba destrozada, llorando, no entendía, mi mente estaba revoloteada todo. Entonces cuando yo escucho esa palabra y la asimilo, lo único que hago, declarar con mi boca, sí, es cierto. Pero también es cierto que mi Cristo vive y lo declaré y lo grité ahí donde estaba. Yo creo que me oyeron por los micrófonos, pero no me importa. Sí, pero yo sé que mi Cristo vive y empecé a entonar una canción que dice que mi Dios está vivo y mi Jesús te venció. Y le seguí adelante con el proceso que me esperaba. Continué adelante en el nombre de Cristo Jesús y lo hice solamente por la gracia y la misericordia. No te voy a decir porque la pastora Superman, no, yo a la iglesia le digo, sí te voy a ser sincera, días para atrás Dios me ministró de una manera sobrenatural que me dio la cita en Apocalipsis 2:10 y me dijo el Eterno, habló y me habló a mi vida y me dice, Amabeli, no temas por los que vas a padecer. Satanás echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados y tendréis tribulación por 10 días. Decía la hermana Leida, pues dice 10 días y yo estuve 40, pues no importa. Y tendréis tribulación por 10 días. Y luego me soltaba la promesa. Entonces cuando días antes
me dejó el Eterno esa palabra, y luego la iglesia, como le digo, cómo me preparó, porque me mostró el lugar donde yo oro y me decía, Amabeli, te necesito ahí orando, porque te necesito fuerte para lo que viene. Y yo no entendía, y cuando me da esa, te van a echar en la cárcel, yo pensé, y te soy sincera y te lo digo con todo mi corazón, yo pensé que el Eterno hablaba de una cárcel espiritual, porque nosotros sabemos que a veces problemas grandes se levantan y son cárceles espirituales. Yo pensaba y yo dije, ay, pero te soy sincera, yo dije, ¿qué problema se me va a levantar? Yo pensaba y yo decía, bueno, voy a estar, ¿verdad?, fortalecida. Y el Eterno, yo creo que se reía, no sé, como, ay, mija, no sabes lo que te espera. Y yo decía, bueno, yo pensaba que era me hablaba de una cárcel espiritual como el ejemplo que yo te daba ahorita. Y no, cuando todo eso pasa, cuando se levanta todo eso, cuando se levanta toda esa turbación, recuerdo que yo tomo la palabra y le digo, pues, a seguir adelante. Y el Señor guiándome, el Señor en esos 40 días nunca me soltó, nunca faltó una palabra. Mira, Dios bendiga la vida de Juanita, de Yolani, de Reina, de esas personas que ahí donde yo estuve, mira, me levantaban las manos. Recuerdo que en ocasiones yo soy carne, yo extrañaba a mis hijos, venían bombardeos, bueno, algo tremendo, ¿verdad? Entonces yo de repente me iba y me quería poner a llorar porque mi corazón se dolía, mi corazón sentía lo que estaba pasando, ¿verdad? Recuerdo que, mira, en una ocasión, y te lo digo para honra y gloria de Dios, cuando yo llego, viene unas señoras creyentes, porque ahí hay un montón de creyentes cristianas que están en el camino y que se han apartado. Entonces ellas vienen y me empiezan a ministrar. Mira que vamos a confiar en Dios, que si Dios, y el primer día que yo llego a la detención, y mira que si Dios lo permitió, y que empiezan a ministrar, y yo llore y llore, porque yo le digo, yo no se lo deseo a nadie, a menos que sea para gloria de Dios, como me pasó a mí, pues de acá oro por usted e intercedo para que vaya y se gane almas, ¿verdad? Pero si no es con ese propósito, nunca esté en ese lugar, ¿verdad? Entonces te repito, yo llego y ellas empiezan a ministrar mi vida porque me ven como, pues te imaginas, es algo tremendo. Y estoy llorando. Y cuando yo ya puedo hablar, les digo, yo soy pastora. Y se quedan, ¿qué? Sí, le dije, yo soy pastora, pastoreo una iglesia. Mira, tú hubieras visto el gusto de esas personas. Una de ellas que fue Reina, se fue, Dios la bendiga, está hasta Honduras. Ella se fue para Honduras, la mandaron para Honduras. Se fue corriendo por ese lugar en donde estábamos y empieza a gritar, tenemos pastora, llegó una pastora, tenemos una pastora, Yolani. Y vienen y se acercan. Yo quebrantada, y te soy sincera, con mi corazón hecho pedazos, porque así estaba por el trancazo. No te voy a echar mentiras. Y viene y se empiezan a reunir. Y pastora, ¿usted es pastora? Sí, sí es pastora. Y ay, nosotros queríamos, no sabe la necesidad que hay aquí. Sí, hay bastante necesidad. Y esto y aquello. Y dice, ¿qué tal, pastora, si empezamos cultos? Empezamos con adoración en la esquina donde estábamos. Empezamos con alabanza, adoración, y usted nos comparte la palabra. Y yo me quedo así. Lo menos que yo quería era predicar en ese momento. Pero ahí entendí que tenía que hacer lo que Dios quería. Partirme y darle de comer a la gente. Como cuando el Eterno, después te voy a traer en esa enseñanza, parte el pan y lo multiplica y le da de comer a la gente. Hice a un lado lo que estaba pasando y noche tras noche tuvimos culto. Los días que estuvimos ahí, 40 días, tuvimos culto en las noches, predicando, orando por gente, ministrando a mujeres, esto y aquello. Y en una ocasión estábamos, yo me ponía parada y las hermanas, ellas se sentaban, las muchachas se sentaban en el piso y yo parada con mi Biblia, porque luego me trajeron una Biblia. Tengan su Biblia, pastora, para que nos predique.
Y ellas sentadas y yo predicando. Y te lo repito, solamente te lo digo para honra y gloria de Dios. No porque yo me crea que esto. Porque si a mí me dicen regresa, yo le pienso para regresar. Entonces estoy ahí predicando y Satanás viene y me dice al oído. Sí, tú aquí predicándole a estas. Así. Y tus hijos allá solos en la iglesia. ¿Cómo tú crees que yo me sentí? Porque cuando él te va a dar un golpe, cuando Satanás te va a dar un golpe, sabe bien cómo dártelo. Y sabe bien dónde dártelo. No me vengas a decir a mí que no. Él no te va a dar un golpe que a ti no te va a doler. Porque si no, no te lo da. Él no va a gastar sus fuerzas. Entonces viene y me dice, tú aquí predicándole a estas y tus hijos allá solos en la iglesia. Mira que si tragué saliva y que si quise llorar, sí quise llorar. Pero seguimos adelante haciendo lo que Dios quería hacer. Por eso te digo, hay situaciones donde solamente la palabra de Dios nos va a respaldar, donde solamente la palabra de Dios nos va a empujar. Te digo esto, ¿por qué? Porque yo te quiero dar testimonio de que en ese desierto, en ese valle, esos 40 días que estuve ahí, porque fueron 40 días, la palabra de Dios me sostuvo. El Espíritu Santo de Dios me ministraba y ponía esas personas que te digo, bendigo la vida de estas personas, que cuando yo iba y me amedrentaba porque empezaba a pensar, empezaba a poner mi mirada en lo natural, me iba y me metía al búnker, así se le llama donde tú duermes ahí, me iba y me metía al búnker y me achicopalaba queriendo llorar y estas personas iban y me decían, no, pastor, aquí no va a llorar porque aquí la que llora es y bromeando y sonceando y que esto y que el otro. Nos íbamos otra vez al área de las mesas y pues empezábamos a platicar o vamos a hacer una sopa, vamos a hacer esto, pero no dejaban que cayera en eso. Entonces Dios siempre nos va a dar la oportunidad de un nuevo comienzo si tú y yo nos queremos levantar a darle la honra y la gloria a Él. Sin importar la situación, sin importar qué tan peligroso se vea, sin importar qué es lo que diga la gente, porque la gente te va a decir una cosa. A mí me decían, mira, yo te doy la honra y te doy la gloria a Dios. A mí le doy la honra y le doy la gloria a Dios con esto que te estoy diciendo. Yo llego y a mí me decían, no, tú hazte a la idea que tú aquí vas a estar tanto tiempo, que esto se demora tanto, que esto se demora ya, que esto se demora ya. Y a mí una persona me pregunta, yo ya me extendí, lo siento mucho, yo no quería alargar, pero yo te tengo que testificar esto. A mí una persona me dice, Amabeli, ¿qué fue lo que tú aprendiste en esto que tú atravesaste? Y yo le dije, lo importante que es declarar una palabra de fe en medio de la prueba. Porque yo recuerdo que cuando yo llegué a la semana, yo les empecé a decir, yo ya me voy. Y la gente te empezaba a decir, no hombre, pero si es que el proceso es esto, es esto, es esto, y que tú estés la idea que tiene que pasar esto, y que de 3 a 6 meses, y que de esto, y que de allá. O sea, no, yo ya me voy. No, yo para la próxima semana me voy. Y se cumplía la semana y a veces se burlaban de mí. Yo no te voy a decir que no. No que ya te ibas. No, es que todavía no termino lo que yo tengo que hacer aquí, pero la próxima semana me voy. Y se las curaban. Sí se van a reír, sí se ríen. Ok, ay, que esta pastora, y que se las curaban de mí. Pero yo ya me voy. Mira, te lo digo, y ahí está la hermana Olga, que es la que veo de la iglesia. No sé cuántas veces, no sé cuántas más hay de la iglesia. Porque a la iglesia quiero que sepas que llegó una de las personas que estuvo conmigo ahí y testificó eso. Dijo, yo miraba, y porque dice la Biblia, otro es el que va a dar testimonio de nosotros. Y ella se paró y testificó y dijo, yo miraba cómo ella, porque ella no me dice, cómo ella decía, ya me voy. Y yo recuerdo que estaba leyendo un librote grande y yo le decía, yo lo tengo que acabar porque yo en cualquier rato me voy. Y lo quiero terminar para no dejarlo incompleto. Esta persona que te digo fue a la iglesia donde estoy pastoreando y se paró y testificó. Dijo, cuando yo miraba que ella decía, yo ya me voy,
cuando esto, cuando lo otro, yo decía, yo quiero tener esa fe. Y te lo digo para honra y gloria de Dios. Lo mismo pasó con él. Lo mismo que pasó conmigo, pasó con ella. Ella se vino antes, le pusieron esto, lo otro. Bueno, quiero que sepas que a ella hasta la fianza le pagaron. Que ella no tuvo que sacar ni $1 de su bolsa, porque hasta la fianza le pagaron. Y esa persona llegó a la iglesia a darle la honra y la gloria a Dios, testificando de cómo Dios se había glorificado en ese lugar. Entonces te digo esto, ¿para qué? Son cosas que hemos aprendido y que yo te las digo para que tú las uses, para que tú las emplees. En medio, estoy casi segura que las oraciones de todas las personas que oraron, intercedieron por nosotros, y que estar haciendo la voluntad de Dios y estar declarando, fíjate, estar declarando una palabra de fe y de bendición, aceleró el proceso y salimos. Mira, yo voy a terminar con este último testimonio que tengo para la honra y gloria de Dios de ahora que estuve en ese lugar. Fíjate, cuando a mí me aparece que ya me iban a llevar a la corte y todo eso, me dan una fecha y efectivamente, como decían los de ahí de adentro, pero yo le sirvo a un Dios que sobrepasa todo lo que el ser humano diga y lo que el hombre establezca. Entonces, cuando a mí me aparece mi corte, a mí me aparece a 3 meses. Y yo, cuando yo escucho eso, yo esto se las testificaba el domingo en la iglesia. Cuando a mí me dice eso, yo nomás trago saliva, porque yo no quería estar ahí 3 meses. Yo ya tenía ahí, creo que 2 semanas, 3 semanas. Y yo nada más, no tenía un mes, tenía 4 semanas, porque estuve 5. Tragué saliva. Dije, ok, no te voy a decir, no lloré, no esto, no lo otro, no aquello. Y colgué, cuando me dijeron eso, me fui, como les digo, al búnker. Y empecé a llorar, nomás de pensar que todo lo que faltaba. Y cuando me pongo a llorar, ahí acostada, lagrimeando, escucho la voz de Dios que me dice, yo tengo otros planes. Y cuando me dice, yo tengo otros planes, yo estaba con mi pesar en mi corazón. Y yo no le pregunté cuáles son esos planes, Señor. No le pregunté esto, no, nada más me quedé con la palabra, yo tengo otros planes. Me levanto, termina el tiempo. Dios te bendiga, Vero, muchas gracias. Y vuelvo a llamar. Y me dicen que tenemos buenas noticias. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, te movieron todo para dentro de 1 semana. ¿Y yo qué? O sea, lo que me tenían programado para 3 meses, me lo movieron para 1 semana. Y yo voy y les digo a estas mujeres, y ya se quedaron. Y sabes que una de ellas testifica y dice, hermana, Dios está con usted. Gloria a Dios, de eso se trata, de que vean a Dios en nuestras vidas, porque yo no hice nada para que eso, lo de 3 meses, pasar en 8 días, yo no hice nada, lo hizo el Señor. Movió computadoras, movió personas, yo no sé qué Dios movió, pero dijo, yo tengo otros planes y los voy a cumplir en 8 días. Yo estaba y ni me pelearon nada más me dijeron, yo no tengo nada en contra tuya, te doy esto, te doy lo otro, vete para tu casa. Así. ¿Pero quién lo hizo? El mover de Dios. Sí te voy a decir, ¿le damos la honra y la gloria a Dios? Sí. Pero es importante mantenerse en fe, mantenerse creyendo, mantenerse en esto, mantenerse en lo otro. Sí es importante. Claro que tú dices, no, Dios lo hace, Dios se glorifica. Dios se glorifica de una manera tan tremenda. Como te digo, nunca pensé que Dios me iba a dar esa oportunidad de estar aquí de una manera legal. Y de repente, de ese torbellino, de esa turbación, sacó esa gran bendición. Entonces solamente te digo esto, ¿para qué? Para que tú permanezcas en la fe, para que tú permanezcas, ¿verdad? Yo soy este hijo pródigo que un día reconoció que estaba mejor delante de Dios, delante de la presencia de Dios, que un día reconoció su pecado y que un día reconoció su falta y buscó a Dios
buscó la presencia de Dios y mira de las bendiciones que hoy te estoy compartiendo. Yo soy esta persona. Por eso te digo, yo y tú no tenemos nada diferente. Nada, nada. Lo único es que nos hemos acercado a Dios buscando su gracia y su misericordia. Y la hemos visto en el nombre de Cristo Jesús acontecer, arreglándonos esa vida que yo y tú alguna vez echamos a perder. Porque te digo, te soy sincera, ya me habían profetizado varias veces: tú vas a arreglar tus papeles, tú vas a arreglar tu situación, tú vas a obtener esto. Y yo decía, pues ¿cuándo? Yo no miraba cuándo. Claro que el caminito por ahí estuvo tremendo, pero Dios de eso dijo: aquí está mi promesa que te hice hace mucho tiempo. Entonces, por eso es que te animo a que tú sigas adelante. No importa lo que las leyes digan, no importa lo que el hombre establezca, no importa la maldición que quieran lanzar en contra tuya a causa de tu familia, a causa de esto. Tú tienes la oportunidad de venir delante de la presencia de Dios como el hijo pródigo y reconocer: Señor, he pecado contra ti. Y quedarte en la presencia de Dios, no apartarte. No apartarte, sino seguir adelante en el nombre de Jesús. Entonces espero que esta palabra, mira, es la primera vez que yo comparto a través del Facebook este testimonio de cómo, y te puedo decir que todavía hay más, porque esos 40 días, aunque estaba en esa situación, Dios se glorificaba de una manera tan tremenda. Dios se glorificó de una manera tan maravillosa. Palabra que Dios daba, palabra que Dios soltaba. No te voy a decir que fueron muchos los que aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me tocó ministrar y orar por gente que se reconcilió. O sea, ahí yo creo que es lo que ahorita está pasando en este tiempo. Ahorita no es que la gente no conozca a Dios, no conozca a Jesús. Ahorita la gente está como el hijo pródigo, se apartó. Porque cuando yo les decía, había veces que hasta 30 muchachas había sentadas en el piso. Yo me reía porque le decía: tengo más gente aquí que en la iglesia. Y se reían, pero le hacíamos así, ¿verdad? No la curábamos porque nos daba risa y compartíamos. Entonces yo les decía: ¿hay alguien que quiera aceptar a Jesús? Y todos decían: no, ya lo conocemos. Bueno, ¿hay alguien que se quiera reconciliar? Y pum, todos se levantaban. Y es que yo conocí al Señor, pero me aparté en tal tiempo, pero es que, o sea, no te imaginas la cantidad que por noche se reconciliaba con Dios. La cantidad de muchachas que por noche se reconciliaba con Dios. Entonces, por eso te digo, estamos aquí para traerte esta palabra. Y te soy sincera, no te voy a decir que no me da pena, pues sí me da pena, porque pues nunca quisiera haber pasado eso, pero callarme por vergüenza sería quitarle gloria a Dios de lo que Dios hizo. Callarme estos testimonios tan maravillosos que Dios hizo en estos 40 días, pues no sería justo, ¿verdad? No sería mostrarte la gloria de Dios, sería no mostrarte la misericordia, no mostrarte la gracia, ¿verdad? Ahorita me acuerdo de unas muchachas que eran las tremenditas, como tú sabes, donde quiera hay. Eran bien buenas. Esa gente se queda sin comer por ayudarte, pero eran de las que son bien manabladas, de las que son esto, de las que son lo otra. Y yo estaba en el lado de ellas. Y ellas veían que yo me ponía a orar, ellas veían que yo leía la Biblia, ellas que esto. Entonces, cuando ellas ven el milagro que Dios hizo de que la corte de 3 meses me la dan en 8 días, ellas van a la biblioteca. Ellas piden ir a la biblioteca. Las tremenditas, les decía yo. Ellas piden ir a la biblioteca. ¿Sabes a qué fueron a la biblioteca? A traer una Biblia. Las tremenditas que hablaban de puras para arriba. Cuando vieron lo que Dios estaba haciendo en mi vida, pidieron ir a la biblioteca y vinieron a dar con una Biblia. Pastora, ¿cómo se lee la Biblia? Pastora, quiero que me enseñe a leer la Biblia. Pastora, mire esto. Y de ahí empezaron a leer la Biblia, empezaron a ayunar y empezaron a orar. Entonces, todo le doy la honra y la gloria a Dios. Por eso te digo, ¿crees que sería justo que por mi vergüenza yo me calle estos testimonios de lo que Dios hace? Claro que no. Todas ellas se fueron bajo una promesa de Dios.
Se fueron libres y se fueron con su permiso. Entonces espero que esto solamente motive tu vida para seguir adelante, para que continúes creyendo el resto de camino que te falta y creas que si tienes fe es posible como la palabra lo dice. Yo no lo digo, no lo dice Mabeli, lo dice la palabra. Para el que tiene fe, todo le es posible. Espero que a través de eso tú arranques, posiciones, arrebates tu promesa y continúes adelante en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, Dios mediante, nos vemos la próxima transmisión, ¿verdad? Que Dios tiene para nuestras vidas, compartirte la próxima palabra que Dios va a compartir, que va a venir a nutrirte el alma para que tú continúes adelante y todas esas ovejas virtuales que tengo continúen, sigan adelante en el nombre de Cristo Jesús, que Dios nos ama, que Dios espera que sigamos creyendo, que mira, yo te voy a soltar el desafío. Cada prueba es una oportunidad que tú le demuestres a Dios que tú crees y confías en Él. ¿Verdad? Qué bonito que Dios venga y te diga, yo sabía que tú ibas a confiar en mi palabra. Qué bonito. Entonces, agárrate de la fe, agárrate de esa promesa y continúa testificando lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que Dios seguirá haciendo en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos pronto.